A ver, cada 3 segundos, una muerte prematura. 10 millones al año. La verdad es que el punto de partida de estas fuentes que tenemos hoy, unos fragmentos de El sistema que nos envenena, es demoledor. Sí, es un comienzo fuerte, desde luego. Argumentan que no es una guerra, digamos, convencional, con bombas, sino algo más silencioso. Un modelo económico centrado en crecer, consumir, el ciclo este de comprar, tirar, comprar, ¿no? El de siempre, sí. Y que tiene unos costes humanos, bueno, masivos según dicen. Así que hoy vamos a intentar entender esa conexión que plantean ellos. Claro. Lanzan una pregunta, muy directa. ¿Hasta cuándo se va a aceptar lo que llaman un genocidio silencioso? O sea, casi sugieren que las guerras, las que vemos en las noticias, podrían ser comparativamente un mal menor. Es que la comparación es muy potente, claro. Lo que hacen estas fuentes es poner ahí la cifra, esos 10 millones de muertes anuales que ellos atribuyen a factores ambientales, pues la contaminación del aire, del agua, incluso el estrés sistémico. Entiendo. Y lo contrastan con las muertes por conflictos armados, que esas sí que salen en los titulares, ¿no? La idea central que exploran es esa, una guerra silenciosa, pero normalizada, que forma parte, según ellos, de nuestro modelo de desarrollo. Vale, entendido. Entonces, vamos a meternos en cómo describen ese veneno, como lo llaman. Hablan de un sistema de consumo que no para, que genera residuos y que, bueno, argumentan que cuesta vidas, literalmente. ¿Cómo pasa eso? La primera vía que señalan, el aire. Exacto. Y le ponen cifras, ¿eh? Más de 4 millones de muertes al año directamente relacionadas con la contaminación del aire por partículas finas, las PM2.5, estas tan pequeñas. Madre mía, 4 millones. Sí, sí. Y mencionan las consecuencias que ya, bueno, que se conocen, cáncer de pulmón, asma, problemas del corazón. Ponen ejemplos, claro, ciudades como Delhi, Ciudad de México, y cuentan el caso simbólico de una niña, Priya, con un asma muy grave. Como para ponerle cara, ¿sabes? Ya, 4 millones solo por el aire. Sí. Y esto, las fuentes lo conectan directamente al modelo económico, ¿verdad? No es solo contaminación y ya está. Precisamente. Argumentan que es una consecuencia directa de un modelo industrial de transporte basado en quemar combustibles fósiles, en producir sin parar. Y no es la única vía, ¿eh? Describen una segunda forma de envenenamiento. A ver. La contaminación del agua y del suelo. A esta le atribuyen más de 2 millones de muertes anuales. ¿Otros 2 millones? Sí. Y aquí ponen ejemplos como el plomo de las baterías viejas en Dakar, que afecta al desarrollo de los niños. Mencionan a una niña, Aminata. O hablan de los químicos eternos, los PFAS. Los PFAS suena... Sí, son sustancias que están en un montón de productos que usamos todos los días. Sartenes, ropa impermeable. Y lo tremendo es que dicen que ya se detectan en la sangre de casi todos los europeos. ¿En serio? Sí, y los vinculan con riesgos de cáncer de riñón, problemas de infertilidad. Uy, qué mal rollo. Y mencionan una tercera vía, que quizá es menos evidente. El estrés. Sí, y le asignan, fíjate, más de 3 millones de muertes al año, ligadas a infartos, a ictus, incluso a suicidios. Pero, ¿cómo conectan el estrés con el sistema? Pues las fuentes lo conectan directamente con el ritmo de vida insostenible. Es lo que argumentan, que lo impone la cultura esta del consumismo o la precariedad en el trabajo. Mencionan el caso de una mujer, María, que sufre un infarto por turnos de trabajo brutales. Ya. Hablan de fatiga crónica, de ansiedad, depresión, como efectos de este sistema que normalmente no asociamos directamente con él. Entiendo. O sea, aire, agua, suelo y hasta nuestro propio ritmo vital. ¿Y dónde ponen el origen de todo esto? Las causas principales, según este análisis. Señalan como 3 pilares que además están conectados. El primero, el consumismo así, desaforado. El usar y tirar. Exacto. Mencionan cifras. 2.000 millones de toneladas de basura al año. La mitad es plástico de un solo uso. Hablan de la obsolescencia programada, de los vertederos electrónicos tóxicos en Ghana, en Bangladesh. Tela. El segundo pilar, la idea de crecimiento infinito. Esa necesidad que parece haber de que el PIB crezca un 3% al año. En un planeta que no es infinito. Claro, ahí está el problema. Argumentan que cada punto que sube el PIB mundial, pues suben las emisiones, los residuos. De hecho, proyectan que si seguimos así, podríamos llegar a 15 millones de muertes al año por estas causas para 2050. ¿15 millones? Dan el ejemplo de la ropa. La industria textil. Dicen que usamos una prenda 7 veces de media.
antes de tirarla. Y muchas veces hecha con tintes que pueden ser cancerígenos. Tremendo. Y el tercer pilar. La desigualdad. Esto es brutal. Subrayan que el 10% más rico del mundo genera la mitad de las emisiones de carbono. ¿La mitad? Sí. Mientras que el 50% más pobre, que apenas contribuye al problema, sufre el 80% de las muertes por contaminación. Ponen ejemplos. La diferencia de calidad del aire entre barrios ricos y pobres en Mumbai, o el mercurio de la minería que afecta a comunidades indígenas en el Amazonas. Es un panorama, bastante sombrío el que dibujan, sí. Ante esto, ¿sugieren alguna salida? ¿Plantean soluciones o solo critican? No, también plantean cosas. Indican que el cambio es posible, pero que hace falta acción, colectiva y política, ¿eh? Mencionan varias ideas clave. Romper el ciclo de consumo con leyes que favorezcan que las cosas duren, que se puedan reparar, como ya hay en Francia. El derecho a reparar, ¿sí? Eso es. Fomentar la reutilización. Hablan de justicia ambiental. Proponen ideas como un impuesto al carbono, pero que lo recaudado se redistribuya entre los más afectados. O incluso, fíjate, un tribunal penal ambiental. Un tribunal penal ambiental. Eso suena grande. ¿Para qué? Bueno, lo mencionan como una idea, ¿no? Para poder exigir responsabilidades a gran escala por daños ambientales masivos, lo que llaman ecocidio. Entiendo. También proponen cambiar las ciudades, hacerlas más humanas, más sostenibles, ponen el ejemplo de las supermanzanas de Barcelona, y explorar cosas como reducir la jornada laboral. Citan experimentos en Islandia donde parece que mejoró el bienestar y la productividad no bajó o incluso subió. Interesante. Y un punto clave, atender a las víctimas de ahora, con clínicas de desintoxicación, con chequeos médicos para ver si la gente tiene contaminantes en el cuerpo o promoviendo el contacto con la naturaleza como terapia. La receta verde la llaman. Vale. Entonces, resumiendo, el mensaje central de estas fuentes es que esos 10 millones de muertes son como la punta del iceberg, ¿no? De un problema mucho mayor, de enfermedad, de sufrimiento, que a menudo ni vemos. Exactamente. Eso es. La parte visible. Pero, y esto también lo dicen, y es importante, recogen señales de esperanza. Acciones que ya están pasando. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Pues mencionan ejemplos. Comunidades en Kenia que se organizan para proteger sus ríos, sindicatos en Argentina que luchan por condiciones de trabajo dignas, que no quemen a la gente, o simplemente personas que eligen reparar algo en vez de tirarlo. Pequeñas acciones que demuestran que se puede hacer de otra manera. Ya. Bueno, pues para cerrar, la reflexión que dejan estas fuentes es potente, ¿eh? Nos ponen delante una elección. O seguimos alimentando un sistema que, según analizan ellos, nos está envenenando a todos. Sí. O empezamos a construir activamente algo diferente. Terminan con esa imagen de la cuenta atrás 3, 2, 1, como un recordatorio constante de esas muertes silenciosas. Y es un llamado, ¿no? A no quedarnos quietos, a actuar cada uno como pueda, pensando en esas víctimas invisibles. Da que pensar, la verdad. Las cifras que vemos en los materiales que hemos analizado hoy son brutales. Hablan de entre 7 y 10 millones de muertes prematuras cada año por culpa de la contaminación. Sí, es un número que impacta muchísimo, más que muchas guerras. Pero claro, es algo silencioso, ¿no? No abre telediarios todos los días. Exacto. Y por eso hoy vamos a meternos a fondo en estos documentos, informes de la OMS, análisis de expertos como el doctor Nicolás Olea, artículos que hablan directamente de un sistema que nos envenena. Queremos entender bien qué está pasando. De hecho, es que uno de los textos usa esa expresión genocidio silencioso. Es muy fuerte, pero es verdad que apunta a que la contaminación mata más que las balas, solo que de otra manera. Y es clave, como dicen varios análisis, conectar esto con nuestro modelo económico. Ese ciclo de usar y tirar constante. El comprar, tirar, comprar, sí. Y la obsesión por el crecimiento económico a toda costa. Los análisis lo señalan como el motor del problema. Parece que el sistema, tal cual, genera esta toxicidad casi, así inevitablemente. A ver, si desglosamos un poco cómo nos llega todo esto. El aire es un tema crítico, ¿verdad? La OMS ha endurecido sus guías un montón. Muchísimo. Sobre todo con las partículas PM2.5, que son las más pequeñas y peligrosas porque van directas a los pulmones y a la sangre. Dicen que solo bajando el límite diario a 15 microgramos por metro cúbico se podrían evitar casi el 90% de las muertes asociadas. Es tremendo. Y te ponen ejemplos como el de una niña en Delhi, Priya, creo que se llamaba, con asma fatal por vivir al lado de una autopista.
Es un caso que ilustra las consecuencias directas, sí. Y luego está todo el mundo de los químicos y los plásticos. El doctor Olea, en uno de los textos, es muy claro. En Europa la exposición es prácticamente universal. Es que estamos rodeados. Las fuentes mencionan desde el BPA las latas, los ftalatos en plásticos blandos, o esos PFAS, los químicos eternos. Exacto. Que les llaman así porque no desaparecen fácilmente ni del ambiente ni de nuestro cuerpo. Una pasada. Y los tickets de la compra, que llevaban BPA y en España no se prohibieron hasta hace nada, en 2020. O la ropa sintética, soltando microfibras y químicos cada vez que la lavas. Y no solo eso, también el agua y el suelo. Se habla de plomo en Dakar, de estos PFAS que ya se detectan en la sangre de la gente por toda Europa. Es que es por todas partes. Incluso una fuente mete en el saco el estrés y el agotamiento del ritmo de vida consumista. Lo llama otra forma de toxicidad del sistema, con el ejemplo de una mujer en Sao Paulo. Claro, porque al final el impacto en la salud es lo que más preocupa en todos estos análisis. El concepto que más se repite es el de disruptores endocrinos. Explica un poco qué son, para quien no lo controle tanto. Pues son sustancias que básicamente interfieren con nuestro sistema hormonal, lo desajustan. Y esto es súper delicado en momentos clave como el embarazo o los primeros años de vida, los famosos primeros 1000 días. Hay una frase muy gráfica que dice: el código postal predice más la enfermedad que el código genético. Es fuerte, ¿eh? Apunta directamente al entorno donde vivimos. Totalmente. Y las consecuencias concretas que se mencionan son muchas. Problemas de tiroides, pubertad alterada, problemas de fertilidad, incluso obesidad. Hay sustancias llamadas obesógenos que nos pueden hacer engordar. Y hay un dato sobre el cáncer que me dejó helada. Un aumento del 79% en cánceres como mama, próstata o tiroides en menores de 50 años, entre 1990 y 2019. Es una barbaridad. Sí, es un dato muy preocupante. Pero lo más importante, y esto lo subraya mucho Olea, es el efecto cóctel. El efecto cóctel, te refieres a la suma de todo. Exacto. No es tanto una sola sustancia en mucha cantidad, sino la exposición continua a muchas pequeñas dosis de diferentes químicos a la vez. Es la suma lo que preocupa. Y la regulación actual, que mira las sustancias una por una, pues no está preparada para esto. Se queda corta. Entiendo. Y ante este panorama, el reciclaje, que siempre se menciona, pues parece que no es suficiente, ¿no? Las fuentes dicen que hay plásticos muy difíciles de tratar y que el contenedor amarillo aquí es solo para envases. Correcto, es importante, claro que sí, pero insuficiente. La jerarquía que proponen los expertos es, primero, reducir. Es la prioridad absoluta. Luego, reutilizar. Después, reparar. Y ya como última opción, reciclar lo que no haya más remedio. A nivel personal dan ideas: no calentar comida en plásticos, usar más vidrio o acero, mirar las etiquetas de los cosméticos, ventilar la casa, aspirar bien el polvo que acumula químicos, lavar la ropa nueva antes de usarla, elegir productos ecológicos si se puede. Sí, son gestos útiles. Incluso hablan de la receta verde, pasar tiempo en la naturaleza para bajar el estrés. Pero vamos. Pero está claro que con eso no arreglamos el fondo del problema. Impuestos al carbono que luego se repartan, o incluso un tribunal penal ambiental para los peores casos de daño ecológico. Eso es. Y cambios en las ciudades, como las supermanzanas de Barcelona, o reducir la jornada laboral, como probaron en Islandia. Ideas para bajar el ritmo y la presión por consumir. Y también atender a las víctimas, claro, con clínicas de desintoxicación o chequeos específicos. Sí, porque ya hay gente afectada. Hay que pensar también en ellos. Entonces, resumiendo mucho, los materiales que hemos visto dibujan un panorama de exposición general a contaminantes, muy ligado a cómo consumimos, con consecuencias para la salud gravísimas, millones de muertes, enfermedades y ese efecto cóctel tan peligroso. Sí, la reflexión de fondo que parece quedar es que buscamos comodidad y modernidad con ciertos materiales y formas de producir, y ahora, pues estamos pagando la factura en salud. Los análisis lo diagnostican bien, pero también dan pistas de soluciones. Después de analizar todo esto, la verdad es que queda una pregunta en el aire. Los materiales dejan bastante claro cómo nos afecta este sistema y qué se podría hacer para cambiarlo. La cuestión no parece ser tanto si lo sabemos o no, sino, bueno, si existe la voluntad real, colectiva e individual de impulsar esos cambios. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a mover ficha para proteger nuestra salud y la del futuro frente a este envenenamiento silencioso? Es algo para darle una vuelta.